Buenas, buenas, bienvenidos a Matemática Financiera número 78, como el Mundial de Fútbol en Argentina. Si repasaron los otros videos, me parece muy bien, y si no lo hicieron, repásenlo. No tuve tiempo de pasar los ejercicios que estoy presentando de una guía a Vimeo, a PowerPoint, lamentablemente no tuve tiempo, los pasé a borrador y estas son las fotos de lo que estuve resolviendo, ya los voy a pasar a Vimeo para que se vean más prolijos, pero bueno por cuestiones de tiempo, los hice en un cuaderno y bueno, en borrador, ahora lo vamos a ver y se va a entender. Son ejercicios que pueden ser de una guía, de un parcial o lo que sea, y en este caso es de rentas. Repasan el tema de rentas, todo el tema de rentas inmediatas, temporalidades inmediatas, temporalidades diferidas y adelantadas, y también las de perpetua y todo lo que estuvimos viendo de renta, que es largo. Después vamos a seguir viendo los BIMER de renta. Habíamos quedado en el 77 con el tema de renta temporaria adelantada con cuotas geométricas, que era el nuevo tema que empezaba. Pero bueno, hicimos un suspenso como para repasar ejercicios. Ya vamos a volver a eso. Y bueno, se ve acá en la página, agarra el puntero láser, un ejercicio, el ejercicio 5. Determinar el valor de la actual de una renta de 20 pagos anuales adelantados de 200.000 pesos cada uno, valuadas al 5% anual y definidas 5 años. Uno lee, relee e intenta rescatar de lo que uno sabe de teoría qué tipo de renta es. La palabra diferida ya nos conduce a renta temporaria diferida. Pero bueno, sí, tiene que ver con renta temporaria diferida, pero con la aclaración fundamental de que las cuotas se pagan por adelantado. ¿Mm? Cuando empezamos a ver por primera vez renta temporaria diferida, vimos renta temporaria diferida vencida, porque las cuotas se empezaban a pagar al final de cada periodo. Bueno, ahora a diferencia se empiezan a pagar al principio de cada periodo. ¿Mm? Y razonarlo a través de la línea de tiempo. Si ustedes creen que macheteándose una fórmula, este problema sale, bueno, puede salir, pero puede no salir, porque el profesor me puede cambiar el problema, me puede dar un problema donde periódicamente las cuotas cambian o donde periódicamente las tasas de interés cambian. Entonces ya no es la fórmula que uno tiene en el machete. La fórmula la tienen que procesar ustedes a través de la línea de tiempo, que lógicamente cuando calculen el valor actual va a terminar siendo una serie geométrica, más de ahí no pasa y de ahí se van a encontrar con la fórmula correcta para hacer el cálculo. Pero hagan esto, no se roboticen con un machete. Entonces, bueno, llevando el problema a la línea de tiempo, es una renta temporaria diferida, adelantada en este caso, porque las cuotas se empiezan a pagar al principio de cada periodo, pero se posterga el pago 5 años después. O sea, en el momento del inicio de la operación, entre un banco, una entidad financiera, una renta X, puede ser un préstamo, una amortización, lo que sea. En ese momento que entro a ese banco o a esa entidad financiera X, no importa, comienzo a decir, bueno, comienzo el contrato para poder realizar un préstamo o una cierta operación. Y bueno, de alguna manera, el contrato con el banco a cero tiempo, acá, precisamente cuando entré al banco, fijo un determinado préstamo X, lo que sea, una renta X, que empiezo a pagar 5 años después. No la empiezo a pagar en el momento que entré al banco, la empiezo a pagar 5 años después por adelantado. Por adelantado porque cuando comienza el periodo 5, o sea, el quinto año, empiezo a pagar la cuota. Y la cuota que pago es C pesos. Ese es el contrato que hago con el banco. Obviamente que en la época de evaluación es el momento que entré al banco y ejecuté digamos, realicé el contrato con el banco y la época inicial es la época inicial es el comienzo de la operación, el comienzo cuando empiezo a pagar la primera cuota por adelantado. Ahí comienza la operación, ¿no es cierto? Efectivamente pagando como un primer cuota al quinto año C pesos, al principio de este quinto año. Bueno, listo. Una vez que me ordené la mente,
con este diagramita, voy pagando 12 pesos al principio del quinto año, al principio del sexto año, al principio del séptimo año y así sucesivamente al principio del último periodo. El último periodo es este que estoy indicando con lápiz óptico. Obviamente que esta línea de tiempo me está indicando 20 años. O sea, al principio, o digamos, al finalizar el año 19 o al comenzar el año 20, al comenzar el año 20 pago 6 pesos. Y después acá no pago nada, pues ya se terminó. ¿Qué voy a pagar? Y se terminó la operación de la renta. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Y como siempre, y si lo repasaron, el tema lo van a entender. Todas estas cuotas las tengo que retrotraer, las tengo que actualizar al momento inicial de la operación cuando comienzo a pagar la primera cuota. Las tengo que retrotraer acá, por eso estas flechitas van para atrás. Y cuando digo retrotraer significa actualizarlas al momento inicial de la operación. Bueno, a los 5 años, al comienzo del quinto periodo, pago C pesos, ahí es C la cuota, no tengo que actualizar nada, es C pesos. Pero al principio del sexto año son C pesos que deberé actualizar al momento inicial de la operación en el quinto año, por eso esta flecha va para atrás. La actualización de esta cuota al quinto año en el momento inicial de la operación va a ser C dividido 1 más I. Bueno, al comienzo del séptimo año, esta cuota la retrotraigo, la actualizo a la época inicial de la operación, va a ser C dividido 1 más I al cuadrado, porque pasaron 2 periodos, claro. Y así sucesivamente en línea de puntos suspensivos hasta el principio del último periodo, el periodo 20. Y esta cuota la retrotraigo aquí atrás. Y el valor actual de esta cuota va a ser C dividido 1 más I a la n-1. Acuérdense que n vale 20, 20 menos 1 es 19. O sea que de acá atrás, al quinto año, pasaron 19 años. Entonces tengo que retrotraer 19 años, tengo que actualizar 19 años esta cuota y la fórmula va a quedar C dividido 1 más I a la n-1, donde n vale 20. Si n vale 20, me queda 20 menos 1, 19. Me va a quedar C dividido 1 más I a la 19. Bueno, una vez que saqué todos los valores actuales estos, bueno, estas actualizaciones de cuotas, podríamos decir, o de anualidades, tengo que sumarlas. Si yo las sumo, saco el valor actual total en el momento de la época inicial o el comienzo de la operación de la renta. Ese valor actual de la renta en el momento del quinto periodo, o sea, los 5 años, cuando comienza la operación. La época inicial es cuando comienza la operación, cuando comienzo efectivamente a pagar, en este caso por adelantado, la primera cuota. Bueno, sumo todas esas actualizaciones y me voy a encontrar con este valor actual. Este valor actual no es otra cosa, este valor actual no es otra cosa, perdón, el lápiz óptico está indicando mal. Este valor actual que no es otra cosa que el valor actual de la renta temporaria inmediata adelantada que hemos visto en clase. La renta temporaria adelantada porque empiezo a pagar las cuotas por adelantado al principio de cada periodo, es por eso, nada más. Digamos, cuando vimos renta temporaria inmediata, así, a secas, renta temporaria inmediata a secas. Renta temporaria inmediata, cuando se dice renta temporaria inmediata, significa renta temporaria inmediata vencida. Significa que las cuotas se empiezan a pagar al final de cada periodo. Bueno, pero también vimos renta temporaria inmediata adelantada, cuando las cuotas se empiezan a pagar al principio de cada periodo. Ahí está la diferencia. Bueno, este valor actual va a corresponder a esa fórmula de renta temporaria inmediata adelantada que va a ser la suma de todos estos términos. Que va a terminar quedando una serie geométrica, que la tengo que procesar yo, no tengo que memorizar nada. Hay una fórmula de serie geométrica, aplico la fórmula de serie geométrica, bueno, previamente sacando C factor común, ahora lo vamos a ver. Y una vez que sacó esto, listo. Falta un paso más. Yo tengo que retrotraerme con este periodo de diferimiento de 5 años hacia atrás.
¿no? Tengo que retrotraer este valor actual 5 años hacia atrás, 5 años antes, para calcular cuál es el valor actual efectivamente que yo calculo, que yo evalúo en el momento que entro al banco. En el momento que entro al banco, el banco me dice, bueno, este va a ser el valor actual hoy. El valor actual hoy, 5 años antes de que empieces a pagar la primera cuota por adelantado. Y este valor es el valor actual de la renta temporaria diferida adelantada. Y ese es el valor que necesito. Y ese es el valor que me pide el problema. El valor actual de la renta temporaria diferida adelantada, que es el valor que me calcula el banco en el momento que entré al banco y firmé el contrato con el banco. Después, al quinto año, empiezo a pagar por adelantado, comenzando el quinto año, la primera cuota. Y comenzando cada periodo, empiezo a pagar una cuota C. Entonces, necesito calcular efectivamente este valor. Que el valor actual de la renta temporaria diferida adelantada. Este valor que está acá va a ser evidentemente menor a este valor actual que está acá, que corresponde a la renta temporaria inmediata adelantada. ¿Por qué va a ser este valor actual menor que este? Por sencillas razones de descuento compuesto. Cuando vimos descuento compuesto, vimos que el valor actual de un documento de crédito es efectivamente menor que el valor nominal de un documento de crédito. Es menor, claro. ¿Por qué es menor? Porque el valor actual significa que estoy cobrando N periodos antes ese documento de crédito, pagaré, letra de cambio, cheque diferido, y ese valor actual va a ser menor que el valor nominal porque me van a dar menos guita, menos plata por anticiparme el dinero. Eso lo vimos cuando vimos descuento compuesto, por eso repasen descuento compuesto. Entonces, aquí que el concepto es el mismo. Este valor actual que necesito calcular, que es el valor actual de la renta temporaria diferida adelantada, que es menor al valor actual de la renta temporaria inmediata adelantada, este valor actual que está acá a la izquierda hace las veces del valor actual de un documento de crédito. Y este valor actual que está acá hace las veces de un valor nominal. Por eso este valor actual es menor que este. Y la relación es la relación que existe como la relación entre el valor actual y el valor nominal de un documento de crédito en descuento compuesto. B igual al valor nominal N dividido 1 más I a la M. Entonces, de la misma forma, se obtiene la misma relación entre este valor actual y el valor actual, como si fuese la fórmula de descuento compuesto. El valor actual es igual a este valor actual dividido 1 más I a la M, donde M son, obviamente, el periodo de diferimiento del pago de las cuotas. Con lo que dije ya tenía que salir, no tendría que mostrarlo, el cálculo, pero lo vamos a mostrar igual. Bueno, ahora sí, vamos a pasar de cuadro. Se ve acá, Se ve la fórmula de serie geométrica. sí, perdón que me agrandé un poquito, muchas veces hay que manejarlo esto, ¿eh? Estoy con el Paint ahora. Se ve acá, sí, fórmula de serie geométrica, dice, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Sí, esta es la segunda hoja, lo que viene. Este es el valor actual, que es la suma de todas las actualizaciones de cuota, que me va a dar, obviamente, una serie geométrica, por eso vamos a aplicar la fórmula de serie geométrica, pero la suma de las actualizaciones de cuota me está dando el valor actual de la renta temporaria inmediata adelantada, porque la primera cuota y todas las cuotas se empiezan a pagar al principio de cada periodo. Entonces sumo todo esto, saco C, factor común, me porto bien. Al sacarse el factor común me queda la suma esta que estaba dentro del corchete y esta suma que está dentro del corchete responde a una serie geométrica. Llamando Q igual a 1 más, y llamando Q, ¿no? Q lo llamo 1 sobre 1 más I. Si yo llamo Q a 1 sobre 1 más I, acá adentro, bueno, entonces lo transformo en esta fórmula que está acá, que es la fórmula de la serie geométrica. Entonces, esta suma que está acá, llamando Q igual a 1 más I, aplicando la fórmula, aplicando el segundo miembro de la fórmula, me queda este segundo miembro acá que va a ser C por 1 menos esto que hace la base de Q, 1 sobre 1 más I a la N, dividido 1 menos 1 sobre 1 más I.
Bueno, esto lo puedo reducir a la mínima expresión. Voy a agrandar un poco la imagen. Ahí, que baja de acá. O sea, aplico la fórmula esta que está acá, donde dice Q, pongo 1 sobre 1 más I, ¿no? Y me quedo esta presión. Bueno, ahora reduzco a la mínima expresión haciendo un poquito de álgebra, ¿no? Acá tengo que sacar en el denominador, digamos, en este denominador que estoy indicando con lápiz óptico, tengo que sacar denominador común 1 más i, pero para hacer eso, este 1 lo transforma en 1 más i sobre 1 más i. Como 1 más i es el denominador en común, se restan los numeradores, queda 1 más i menos 1, los 1 se simplifican y me queda i dividido 1 más i. Esta fracción que me quedó acá abajo, i dividido 1 más i, cuando está en un denominador, sabemos algebraicamente que pasa arriba multiplicando invertida. O sea que va a quedar esta fracción i dividido 1 más i, multiplicando acá arriba en forma inversa, 1 más i dividido i. Bueno, ordené un poco los factores. El orden de los factores no altera el resultado, como dice la propiedad conmutativa. Y puse este i debajo de la c y este corchete ahí al lado y este 1 más i multiplicado. Bueno, me quedó esta fórmula que es la fórmula del valor actual de renta temporal adelantada, punto. Es lo que dije antes. Pero yo lo que necesito es este valor de la renta temporal diferida adelantada. En ese periodo de diferimiento que son los 5 años, m igual a 5 años antes de comenzar la operación de pagar la primera cuota por adelantado. Yo necesito esto. Bueno, vamos a la próxima hoja. Creo que es la hoja esta. Bien, bien. Ahí se ve, ¿no? Vos avisame cualquier cosa. Sí, debemos pensar en un Bien, documento bien. de crédito. Sí, no, por eso lo bajé con Paint, porque con las fotos de Windows no queda ordenado. Pero bueno, sigamos. Buenísimo. Entonces, bueno, sí, claro. Acá dice, debemos pensar, siempre tenemos que pensar, claro. Debemos pensar como un documento de crédito, donde BN hace las veces de valor nominal y este valor, que es el que quiero calcular, hace las veces de valor actual. Eso ya lo dije. O sea, pero no soy mezquino y lo vemos de nuevo. O sea, el valor actual de un documento de crédito a descuento compuesto es el valor nominal dividido 1 más i a la m, donde m sería, en todo caso, el tiempo antes del vencimiento de crédito, o sea, los m periodos antes de que venza el documento de crédito. Si lo cobro antes, obviamente el valor actual va a ser menor que el valor nominal, voy a cobrar menos que el valor nominal del documento de crédito porque el banco me está adelantando el dinero y obviamente me cobra un descuento por eso, por ese motivo. Bueno, esto hace las veces de lo que estoy hablando acá con el valor actual de la renta temporaria diferida adelantada y el valor actual de la renta inmediata adelantada. La relación es esta que está acá. O sea que en todo caso, este valor de la renta, el valor actual de la renta temporaria diferida adelantada hace las veces del valor actual de un documento de crédito y este valor actual de la renta temporaria inmediata adelantada hace las veces del valor nominal. Entonces lo divido por 1 más i a la m. Bueno, el 1 más i a la m lo separé así. Ponerlo así, bn por 1 sobre 1 más i a la m, es lo mismo que ponerlo así como una fracción. Pero lo separé para poner acá donde dice bn la fórmula del valor actual de la renta inmediata adelantada, que no es otra cosa que esto que estoy redondeando, ¿no? Con lápiz óptico. Y después, lógicamente, lo simplificó con el 1 más i a la m que está acá, que al simplificarlo se restan los exponentes. Si yo simplifico esto y esto, sabemos que se restan los exponentes, pero como m es un número mayor que 1, entonces al simplificar me va a quedar una potencia m menos 1. Es como hacer, qué sé yo, 1 más i a la 1 dividido 1 más i al cubo. Bueno, si hago 1 más i a la 1 dividido 1 más i al cubo, obviamente se hace 3 menos 1, 2. Me quedaría acá abajo 1 más i al cuadrado. Bueno, m sería un número natural mayor que 1. Entonces, al restar los exponentes, como m es mayor que 1, la potencia queda acá abajo, como 1 más i elevado a la m menos 1. Estas cuestiones de álgebra que uno tiene que ya saber utilizar. Ya hizo, se supone que uno ve esta materia tiene que haber cursado álgebra. Bueno, me quedó así, esta bonita fórmula, la fórmula del valor actual de la renta temporaria diferida adelantada, que la podría poner en el machete, sí,
Pero, moraleja, vuelvo a repetir, procesen el problema ustedes, encuentren la fórmula ustedes, encuéntrense con la fórmula ustedes, procesando el problema con la línea de tiempo y después usando la serie geométrica. No intenten buscar fórmulas, porque vuelvo a repetir, el profesor les puede cambiar las cuotas periódicamente o cambiar periódicamente las tasas de interés y ya esta fórmula no sirve. La tienen que armar ustedes. Y si yo tuviese que darle digamos, una fórmula por cada problema, como hay infinitos problemas, tendría que hacer infinitas fórmulas y el machete sería infinito, cosa que sería imposible de hacer. Así que traten de razonarlo ustedes. Bueno, después reemplazo por los valores que me da el problema. Acá la fórmula n vale 20, m vale 5, el I es 0,05 anual, la cuota es 200.000 pesos. Reemplazo, hago la cuentita y me quedaba perfecto este resultado como te indica vos en la guía. El valor actual de la renta temporaria inmediata, perdón, la renta temporaria diferida adelantada es 2.050.538,25 y da perfectamente como está en la guía. Bueno, se terminó este problema, seguimos con otro. Vamos a hacer ahora un problema que lo llamé 5'. Acá está. ¿Se ve el problema 5' acá que dice? Se ve el 5 primo. Sí, perfecto. Bueno, vamos a hacer un problema 5'. ¿Por qué le puse 5'? Porque es el primo del ejercicio 5. Bueno, esa es la forma de decir que es, digamos, un problema parecido al problema 5. Por eso le puse 5'. Si le hubiese puesto otro número. ¿Por qué parecido? Vamos a analizar y vamos a leer. Voy a agarrar mi lápiz óptico. Ah. Parecido al problema 5, al ejercicio 5 que vimos recién. Dice determinar, además tiene los mismos valores, pero hay una diferencia, una pequeña diferencia. Determinar el valor actual de una renta de 20 pagos anuales vencidos. Ahora son vencidos, no son adelantados, esa es la pequeña diferencia. De 200.000 pesos cada uno, valuados al 5% anual, diferida al 5 años. Todo igual al problema 5, pero ahora las cuotas se pagan vencidas, o sea, se pagan al finalizar cada periodo. En el problema 5 se pagaban al principio de cada periodo, ahora se pagan al final de cada periodo. Todo lo mismo, pero es esa la diferencia, nada más. Después, lógicamente, hacemos la línea de tiempo, que está acá. Y a ver si puedo agrandar un poquito. Hacemos la línea de tiempo que está acá. Como ven, la misma línea de tiempo que antes, con el problema 5. Ok, bien. Y la diferencia es esto. Acá dice el pago de la cuota vencida. Dice, pago de la cuota vencida significa que la primer cuota la pago al final del primer periodo de pago, comenzando la operación, porque este es el momento en cuando comienzo la operación, o sea, comienzo a pagar las cuotas. O sea, en realidad comienzo a pagar la cuota al finalizar el periodo 5. Al finalizar el periodo 5, que sería el comienzo del periodo 6, claro, al finalizar el periodo 5, comienzo a pagar la primera cuota. Por eso se dice que el pago de la cuota está vencida, o es un pago vencido de la cuota. O sea, se paga en forma vencida porque se paga al finalizar el quinto año. Bueno, y así en forma subsiguiente. Cada vez que finaliza un periodo, pago una cuota C. Cada vez que finaliza un periodo, pago una cuota C. Cuando finaliza el último periodo, que se n igual a 20 años, pago una cuota C. Esa es la gran diferencia gran. Esa es la gran diferencia gran. Y esto es importante, porque después la cuenta que hay que hacer es similar. Vean con atención este diagrama. La cuota C la empiezo a pagar al final del primer periodo y todas las subsiguientes, al final de cada periodo, hasta el último periodo. Por eso se dice que es con cuota vencida, pago con cuota vencida. O sea, las cuotas se pagan vencidas. Se empieza a pagar de acá. Y se finaliza con la última cuota pagándolo justamente a n igual a 20 años.
Fíjense este diagrama. Y ahora voy a poner en pantalla lo que habíamos visto en el problema anterior, que la diferencia es esta, que esta cuota C no se empieza a pagar al final del primer periodo, se empieza a pagar al principio de este periodo, del quinto periodo. Acá se empieza a pagar y se empieza a pagar C. C, y acá C, y acá no se paga nada porque es el final. ¿Por qué? Porque siempre las cuotas se pagan al principio de cada periodo, y este, como sería el último periodo, se paga al principio, digamos, del último periodo, que sería esto, C. Vamos para atrás y veamos. ¿Se ve ahí que cambié ejercicio 5? Sí, Bien. volviste para atrás. Bien, volví para atrás. Fíjense que acá dice pago por adelantado. La primera cuota la empecé a pagar al principio del quinto periodo, no al final. C. Y acá la C, acá del final no va una C, porque las cuotas las empiezo a pagar siempre al principio de cada periodo. Este es el último periodo. Y bueno, como este es el último periodo, lo empiezo a pagar al principio de cada periodo. Bueno, al principio de este último periodo sería el periodo N-1. Por eso, esta cuota al actualizarla va a quedar C dividido 1 más I al N-1. Fíjense cuál es la diferencia grande con el problema que estamos haciendo ahora, que es este. Ahí cambié de nuevo. Se ve que cambié, ¿no? Yo te pregunto por la... Sí, 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 sí. Ahora sí cambié. Estás en el 5 primo. En el 5'. Sí. Exactamente. Y ahora en el 5' estamos viendo esta línea de tiempo. Y la cuota la estoy pagando vencida en C pesos. O sea, una cuota C pesos al final del primer periodo, siempre al final del primer periodo, siempre, y acá al final del último periodo, al final del último periodo sería C. Es la única diferencia grande. Después hay que actualizar todas las cuotas al momento inicial de la operación, que es en el M periodo, o sea, en el quinto año. Entonces actualizo todas estas cuotas, en el quinto año va a ser C dividido 1 más I a la 1, C dividido 1 más I al cuadrado, punto suspensivo, C dividido 1 más I al N-1, y esta cuota la actualizo en el quinto periodo, va a ser C dividido 1 más I a la N. ¿Por qué a la N? Bueno, porque de acá al, digamos, al quinto periodo hay N tiempo, digamos, ¿no? De acá, de este punto, de M igual a 5, ¿no? De M igual a 5 a M más N, hay, obviamente, N tiempo, ¿no? De M igual a 5 a, bueno, desde M, esto sería M hasta M más N, se hacen M más N menos M, me queda N. Por eso esta cuota, al retrotraerla o al actualizarla al momento inicial de la operación, va a quedar C dividido 1 más I a la N. N vale 20 en este caso. Es la única diferencia grande, después todo igual, 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 igual. Esta suma de estas actualizaciones me va a dar este valor actual, que corresponde a la renta, al valor actual de la renta inmediata vencida, o renta, eh, o renta temporal inmediata, que es lo mismo. Que si este valor actual me va a dar el valor de la renta temporal inmediata vencida. Vencida porque, bueno, empiezo a pagar al final de cada periodo. Y esta suma me va a quedar una serie geométrica. Bueno, lo mismo de siempre. Acá está, yo ya lo hice más corto acá porque ya sabemos de qué se trata. Perdón, que estoy agrandando y achicando la pantalla. Sumo todos estos valores actuales. Saco C dividido 1 más I factor común. Voy a agrandar la pantalla. Saco C dividido 1 más I factor común. Adentro del corchete me queda una serie geométrica. De la misma forma de antes. Llamo a la fórmula de la serie geométrica. Vamos a llamar a Q, lo vamos a llamar 1 sobre 1 más I y aplicar el segundo miembro de la fórmula. Ahí termina. Vamos a la siguiente hoja. Ahí está. Se ve que cambió, ¿no? Sí, 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 sí. Bien. Vamos a esta nueva hoja. Y ahí estamos viendo precisamente el cálculo. Q es igual a 1 sobre 1 más I, entonces
el valor actual, en todo caso, de la renta temporal inmediata vencida, habiendo sacado C dividido 1 más I factor común, acá adentro me queda una serie geométrica, aplico la fórmula de la serie geométrica, llamando Q 1 sobre 1 más I, aplico ese segundo miembro de la fórmula, me quedó esta expresión. Bueno, yo puedo quedarme con esta expresión y ya está, y ya saqué el valor actual de la renta temporaria inmediata vencida, pero podría reducirlo a la misma expresión. Este 1 lo puedo expresar como 1 más I sobre 1 más I, saco denominador común 1 más I, resto de los numeradores, 1 más I menos 1, se restan los unos, me queda I dividido 1 más I, y este I dividido 1 más I, como fracción, pasa arriba multiplicando invertida como 1 más I sobre I, y se simplifica el 1 más I con el 1 más I, me queda C sobre I por todo esto. Esto no es otra cosa que hemos visto en las clases, el valor actual de la renta temporaria inmediata vencida. Acá me olvidé de poner inmediata. Valor actual de la renta temporaria inmediata vencida es esta fórmula, que es distinta. La de valor actual de la renta temporaria inmediata adelantada es la misma fórmula que esta, pero multiplicado por 1 más I, como habíamos visto antes. O sea, esta fórmula está multiplicado por 1 más I. Creo que está por acá y voy a volver atrás. Acá está. Ahí volví atrás y esto es justamente el valor actual de la renta temporaria adelantada. Valor actual de la renta temporaria adelantada. Temporaria inmediata adelantada. En realidad debería decir inmediata acá, ¿no? Valor actual de la renta temporaria inmediata adelantada. Es la misma fórmula que vimos antes, pero multiplicado por 1 más I. En cambio, para la vencida, este 1 más I no aparece. Solamente aparece esto que estoy redondeando. Ahora volvemos a la hoja inicial. Ahí está. Bueno, me quedó simplemente esto es el valor actual de la renta temporaria inmediata vencida. Falta poner inmediata. Inmediata vencida. Bueno. Bueno, y como lo habíamos dicho antes, la relación entre el valor actual de la renta temporaria diferida, la renta temporaria diferida vencida respecto del valor actual de la renta temporaria inmediata vencida, es la misma relación que existe entre el valor actual y el valor nominal de un documento de crédito. Eso ya lo vimos. O sea que a este valor lo multiplico por 1 sobre 1 más y a la m, y esta fórmula la pongo acá, me queda esto por 1 sobre 1 más y a la m, y ya me encontré con la fórmula del valor actual de la renta temporaria inmediata, que falta poner acá, diferida vencida. No, perdón, el valor actual de la renta temporaria, acá está bien puesto, el valor actual de la renta temporaria diferida vencida. Este es el valor actual de la renta temporaria diferida vencida. Y esta es la fórmula que uno podría poner en el machete, pero no sirve. Hay que procesar los problemas y nosotros nos tenemos que encontrar con las fórmulas, obviamente aplicando la fórmula de la serie geométrica. Bueno, y ahora aplico el cálculo, a ver si puedo pasar a la próxima hoja, y ahí finalizo. Aplico los datos, acá están, voy a ver si puedo agrandar un poquito más. Ahí está. Le aplico n vale 20, me vale 5, todo lo mismo, lo aplico en la fórmula, hago el cálculo, me da 1.952.893,56 pesos. Antes me había dado 2.052.000, un poco más grande el valor. Y acá hice esa observación. Si comparamos el resultado del valor actual obtenido en este problema, es menor que el valor actual calculado en el problema 5, en el ejercicio 5. Pues como aquí las cuotas se pagan en forma vencidas, están más cerca de la finalización de la renta, que es n igual a 20 años. O sea, si se pagan en forma vencida, estoy obviamente más cerca de la finalización de la operación de la renta. Entonces, significa de que como en un documento de crédito, si el documento de crédito está más cerca de la fecha de finalización o de vencimiento del documento, se supone que el valor actual va a ser mayor porque más plata voy a cobrar por el hecho de haber esperado un tiempo más cercano a la fecha de vencimiento del documento. Entonces,
Aquí que lo mismo pasa cuando comparo el valor actual de la renta temporaria diferida vencida con el valor actual de la renta temporaria diferida adelantada. El valor actual de la renta temporaria diferida adelantada va a ser superior a la renta temporaria diferida vencida por el solo hecho de que la vencida está más cercana a la fecha de finalización de la renta. Y además porque está multiplicado también por ese, bueno, está bien, ya lo dije. Si vemos la fórmula, si vamos hacia atrás un poco, a ver acá, esta es la fórmula que vimos recién, que es el valor actual de la renta temporaria diferida vencida, ¿no? Es esta fórmula. Bueno, si a esta fórmula la multiplico por 1 más i, si a esta fórmula la multiplico por 1 más i, va a aumentar el valor. Y si la multiplico por 1 más i, va a quedar la fórmula de la renta, del valor actual de la renta temporaria diferida adelantada, que va a ser, si no me equivoco, esta que está acá, perdón, a ver si es la que encuentro. Esta es la vencida y la adelantada está por acá. Acá está. ¿Se ve que dice acá valor actual de la renta temporaria adelantada? Sí, se ve. Bueno, justamente la misma fórmula que vimos, pero multiplicado por 1 más i. Dice, bueno, lógicamente este, va a ser mayor. Bueno, igualmente ustedes lo comparan, no hay problema por eso. Ah, perdón, no es esta la fórmula, perdón. Bien, estoy buscando otra fórmula. Acá está, perdón, ya me parecía que estaba dando cualquier cosa. Esta fórmula es el valor actual de la renta temporaria diferida adelantada. ¿Mm? Esta es la adelantada. Esta es la que habíamos calculado. Fijémonos que aparece un 1 más y la m-1 acá. Bueno. Y en la valor actual de la renta temporaria diferida vencida, más adelante, claro, a ver si la encontramos. Acá está.